Bueno, me interesa saber un poco, son como tres temáticas. Uno es su experiencia con el libro, otro es su experiencia como arquitectos participando en concursos, y la tercera también es experiencia, un poco lo que decías tú de la ideología. Pero creo que primero, para empezar, ¿cómo fue el proceso para decidir la temática y comenzar el libro? El libro fue un encargo del Ayuntamiento y del Colegio de Arquitectos, y en principio quería ser como un recopilatorio de la vivienda nueva, ¿no?, ejecutada por el Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona. Entonces se nos propuso este trabajo y nosotros empezamos a pensar en la vivienda, ¿no? Y a partir de esta reflexión sobre la vivienda y sobre la vivienda realizada, nos dimos cuenta que no solo era importante la vivienda de obra nueva, sino que se habían realizado toda una serie de estrategias alrededor de la vivienda tan importantes, ¿no?, como la vivienda nueva, para poder dar respuesta a esa emergencia habitacional en Barcelona. Entonces empezamos a estudiar y a investigar cuáles eran este número de estrategias, ¿no?, que se habían puesto sobre la mesa durante los mandatos, y nos dimos cuenta que se habían tratado como muchos temas, ¿no?, como desde diferentes lugares, ¿no?, la obra nueva, como hemos dicho. Luego también muy importante la compra y rehabilitación de fincas y edificios ya construidos. Luego entra en juego también la industrialización, ¿no?, como un proceso más para dar respuesta a los plazos, ¿no?, de entrega, un proceso más rápido, ¿no?, para responder a esa emergencia. Y luego, importante también, entró en juego lo que el Ayuntamiento llamaba la promoción delegada, ¿no? Estas tres primeras estrategias que he hablado es la promoción directa, porque la ejecuta directamente la administración, pero luego entra en juego la promoción delegada, y es cuando la propia palabra lo dice, se delega, ¿no?, la promoción bien a entidades sin ánimo de lucro, que es el convenio SAL, o bien a Habitatge Metropolis Barcelona, que es el nuevo operador público-privado que se ha creado en estos dos últimos mandatos para conseguir realizar un número de viviendas mucho mayor que la propia administración tiene capacidad de realizar, ¿no? Y por otro lado aparecen también ya las estrategias que responden a situaciones de particulares, privados, ya sean particulares de un piso o bien comunidades de propietarios, que pueden realizar y mejorar sus condiciones de habitabilidad, sus condiciones de barrio, a través de subvenciones. Y ahí entraban en juego, pues, los programas de regeneración de entornos vulnerables, las fincas de alta complejidad y los interiores de vivienda vulnerables. Esto por una parte. Y luego otro programa muy importante también es el programa de los pisos vacíos, ¿no?, la recuperación de vivienda vacía, porque Barcelona tiene un parque privado donde se detectó que había muchos pisos vacíos. Entonces, gestionar esa estrategia no es fácil, porque esos pisos están diseminados por toda la ciudad, no es lo mismo como que gestionar un bloque de vivienda entero, ¿no?, sino que se trata de atomizar, ¿no?, todas esas viviendas. Pero realmente todas esas viviendas que están vacías pues pasan a formar parte, a través de un convenio de 3 años, a formar parte a la bolsa de alquiler asequible y de dar respuesta también a la mesa de emergencia del ayuntamiento, ¿no? Entonces, claro, cuando estudiamos todo eso vimos, claro, no podemos hablar solo de obra nueva, ¿no? Toda esa complejidad hay que reflejarla de alguna manera. Y el libro pues intenta pues ver, ¿no?, estudiar todas esas estrategias con diferentes ejemplos, ¿vale? Y por otro lado, esto aparte de estrategias, nos interesaba también hablar de una doble mirada, la mirada del gestar y la mirada del habitar, ¿vale? Por eso el libro se llama Gestar, Habitar, y ver que no solo el proyecto, la obra de ejecución de vivienda
es la construcción de la vivienda y el proyecto, sino que más allá de este proceso, que es muy largo y muy complejo y con muchos intervinientes, pero más allá de ese proceso aparece lo que es el vivir, ¿no? Cómo el usuario habita esa vivienda, cómo la domestica y sobre todo pues también cómo nosotros podemos conocer, ¿no?, esa huella que el habitante deja en esos espacios que nosotros hemos proyectado, ¿no? Bueno, en definitiva, cuando se propone el libro, que fue en diciembre de 2021, ¿no? Bien, sí. Que fue la primera reunión que tuvimos. Claro, nosotros de esa reunión salimos con la necesidad de hacer esta recopilación que está comentando Caterina, y cuando nos volvimos a ver en febrero, que ya nos pidieron, bueno, pues una propuesta de libro, lo primero que les enseñamos fue un mapa mental, ¿no? Un mapa mental de estrategia en el que se veía el universo que rodeaba la promoción de vivienda social en Barcelona. Entonces esa constatación de esa complejidad nos parecía que era lo más apasionante del libro, y entonces este punto ambicioso de llegar a todos esos puntos pues fue lo que les trasladamos al ayuntamiento y al colegio. De esa reunión, digamos que lo que se nos dijo es, uy, quizás no podemos ir tan lejos y demás, ¿no? Pero nosotros teníamos muy claro que teníamos que, si vamos a explicar las estrategias, teníamos que explicarlas todas y teníamos que además saber cómo estaban funcionando, y para eso entrar a las viviendas y hablar con los usuarios y los usuarios era esencial, porque además creemos que es un material que normalmente no acompaña a las publicaciones de arquitectura, y creemos que es un material absolutamente necesario para saber si lo que estamos haciendo está funcionando. Y la administración ha recibido muy positivamente este trabajo, porque es la primera vez que se ha pasado a limpio todo lo que han estado haciendo. Es decir, saber cuánto tiempo se ha invertido en lo que han hecho y cómo está siendo recibido es un material que no tenían entre manos, y por lo tanto les ha sido de gran utilidad. Y ya que tenían identificados los edificios, ¿cómo fue su acercamiento para elegir a los usuarios? Eso fue un trabajo difícil y de mucho tiempo, ¿no? Porque, bueno, primero intentamos contactar a través del Instituto Municipal, ¿no?, de la Vivienda, a ver si tenía algún tipo de contacto con los usuarios. Nos intentaron ayudar, pero no hubo éxito. Sí que pudimos contactar, por ejemplo, con edificios que sí que hay como un director o una gerencia, ¿no?, como por ejemplo en los edificios de viviendas para gente mayor. Ahí sí, o en los APROP, ¿no?, las viviendas de alojamientos, ahí sí que una persona pudimos hablar y a partir de ella contactar con usuarios, pero en el resto de viviendas sí que tuvimos que ir puerta por puerta, llamar, presentar el proyecto, explicarles en qué consistía el libro, explicarles por qué queríamos, ¿no?, conocer cómo estaban habitando sus viviendas, y a partir de allí hubo gente muy receptiva, y otras no tanto, ¿no? Pero realmente visitamos... Más de 200, de hecho hicimos más de 200 contactos, pero claro, eran 3 capas de contacto, o sea, tres vueltas. Para acabar a entrar en una vivienda, como mínimo hubo una presentación en el edificio, estamos haciendo este libro, necesitamos vuestra colaboración, una segunda visita ya presentándonos físicamente e intentando concertar, una tercera visita que sería la definitiva, donde les decíamos vamos a venir con una fotógrafa, te agradeceríamos que nos pudieses responder una serie de preguntas, etc. O sea que cada entrada a vivienda ha sido como mínimo tres visitas, ¿no? Y claro, han sido más de 200 contactos realizados, 64 entradas, es decir, hay 64 edificios, viviendas fotografiadas, y hay 21 testimonios grabados en vídeo y en audio. Porque del resultado de este trabajo, ¿no?, de campo en cada vivienda se elaboraban como 3 documentos. Uno era la planta habitada, ¿no?, que es la cartografía de los objetos y bueno, también tú estás explicando del movimiento, ¿no?, de los usuarios dentro de su vivienda. Luego la foto del interior de vivienda, donde la fotógrafa Maite Caramés ponía la cámara en el mismo espacio en diferentes viviendas para ver, ¿no?, para plasmar cómo ese espacio está habitado de diferentes maneras por diferentes usuarios. Y luego un tercer documento que era la entrevista, ¿no? Entonces en esa entrevista les hacíamos 3 preguntas. ¿Qué tal el barrio? ¿Qué tal el edificio? ¿Y qué tal tu casa? Y a partir de aquí pues ellos explicaban su propia experiencia.
¿Tú querías hacer una pregunta? Sí, por favor. Sí. ¿Cómo se percibe la vivienda pública por parte de los usuarios? O sea, son dos preguntas. Primero, ¿se entienden las políticas públicas de vivienda, los y las usuarias? Y segundo, ¿son valoradas positivamente estas políticas y estos resultados de los cuales ellos son beneficiarios? Totalmente sí. Pero además también, como tenemos bueno, yo creo que el libro lo interesante que tiene es que explica promociones completamente diversas, ¿no? Que cada una responde a situaciones con antecedentes muy diferentes, es decir, hay realojamientos, ¿no? Hay agrupaciones según perfil poblacional, es decir, tenemos el caso de Bon Pastor, por ejemplo, donde los vecinos del barrio han sido realojados en un nuevo edificio. Tenemos ejemplos en el que, como comentaba Caterina antes, de gente mayor, bueno, pues que también ha sido deslocalizada, pero que se ha puesto a vivir en comunidad. Tenemos edificios para gente joven que también vienen de otros barrios, es decir, hay casuísticas muy diferentes. Entonces, cada uno de ellos, evidentemente, ante estas tres preguntas tan abiertas de qué tal el barrio, qué tal tu edificio y qué tal tu casa, que son expresamente abiertas para que cada uno lance su temática, te responden con diferentes inquietudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí la más positiva, la más sorprendente y que me cambió, de hecho, un prejuicio que tenía, es que la gente mayor que ha sido, digamos, alojada en el mismo edificio, que viene de lugares de Barcelona muy diferentes, que nunca habían estado en el barrio, por ejemplo, de Poblenou, donde están encantadas. O sea, el hecho yo pensaba, ¿no?, que quizás era un problema agrupar perfiles poblacionales demasiado homogéneos, ¿no? Edificios de solo gente mayor y además que vengan de diferentes lugares y que por primera vez empiecen a convivir, que podía ser muy complejo. Pues todo lo contrario, el caso de Glorias y el caso de Cuatro de Camins, que son dos ejemplos similares, precisamente han puesto muy en valor cómo se ha trabajado su especificidad, ¿no?, como perfil. Y ha sido esencial el equipo municipal que gestiona ese edificio, ¿no?, la directora de los centros, ¿no?, la capacidad que tiene de generar actividad, de gestionar, de convivir, de generar convivencia, ha sido muy bien recibida. Entonces, yo creo que ese perfil, por ejemplo, estaba encantado. Otro caso, el de la gente joven, que, por ejemplo, el de Can Fabra. En el caso que aparece en el libro, son una pareja uno tiene una minusvalía, son invidentes, vienen del Carmel y por lo tanto han pasado a San Andreu y están encantadísimos, ¿no?, porque también han podido tener, pues, un barrio que les ha acogido de una manera mucho más doméstica y amable, su vivienda ha mejorado, entonces también estaban conformes. ¿Qué había? Había también, evidentemente, nada es perfecto, ¿no? Había, en todo caso, pues una queja sobre ciertos funcionamientos de zonas comunes del edificio que consideraban infrautilizadas, pero valoraban que las hubieran, ¿no? Entonces, yo creo que en general sí que es muy bien recibida, sí que es entendida, sí que es valorada, pero evidentemente no toda la promoción es admitida en su totalidad, pero es lógico, ¿no? Es la complejidad del habitar, ¿no? ¿Y cuáles creéis que...? Perdón. Sí, no, también a ver, que es importante es en que en estas preguntas y ese testimonio que estuvimos haciendo, nos dimos cuenta que realmente la gente valora mucho el tipo de tipología. Por ejemplo, en gente mayor comentaban que estaban muy cómodos porque la tipología de la vivienda les permitía, pues, una vida mucho más fácil, tenían todo mucho más accesible, es decir, que les ayudaba, ¿no?, en el día a día. Por ejemplo, en el de Tánger también, que es un edificio en que el acceso es por pasarela y en cambio los perfiles son muy diferentes, también la gente les parecía muy bien el acceder por pasarela porque era un momento, ¿no?, donde se conocían, donde podían establecer alguna relación, etc. Es decir, que realmente también cuando nosotros pensamos en tipología, esas decisiones el usuario al final las vive. Y en este caso las vivía muy positivamente. Una que no funcionó muy bien en ese sentido y se entendía perfectamente el porqué era la de Bon Pastor, porque Bon Pastor eran realojados de las casas baratas, ¿no? Entonces el testimonio que sale en el libro es muy interesante porque la persona que habla se crió en la calle. Es decir, mi lugar de juego era la calle que estaba delante de mi casa, porque entre otras cosas la casa era, digamos, muy deficiente y por lo tanto, ella decía, nuestra madre nos dejaba en la calle y ahí estábamos todo el día. Ahora les han ubicado en un edificio, en un bloque de 4 por Rellano, donde no existe esta idea de calle comunitaria en ningún punto, ¿no? Y se sienten como desconectados. O sea, en ese sentido,
yo creo que hubiese sido muy interesante que a nivel tipológico, a nivel de agregación, se hubiese tenido en cuenta la necesidad de reproducir de alguna manera la relación a través de esta calle, de esta idea de calle, ¿no? Yo creo que ahí es, y de una manera muy natural y muy honesta, pues sale esa reivindicación, y es que ahora estamos muy aislados y ya no nos cruzamos de una manera tan natural entre los vecinos, ¿no? Pero en cambio sí que valoraba mucho el cambio de vida, ¿no? En cuanto a salubridad, ¿no? Porque se les inundaba la casa cada vez que había lluvias torrenciales, bueno, el tema de poder vivir pues, mucho más cómodamente, ¿no? Es decir, yo ahora subo a casa y ya me da pereza luego bajar a la calle, ¿no? Si es solo para comprar el pan ya me da pereza, porque ya estaba bien, ¿no? Se encontraba cómoda en su casa. En contrapartida se había perdido esa relación social de calle, ¿no? De la calle. No, en ese sentido el libro lo que quiere ser es un testimonio abierto, es decir, hay pros y contras, y porque es eso, es el vivir, ¿no? Ahora, todos parten de que han tenido, bueno, pues han sido beneficiarios de una mejora o de un intento de mejora, claro, ¿no? Y eso yo creo que es lo más interesante. Luego también nos dimos cuenta, bueno, una de las señoras de Cuatro Camins comentó que ella estaba tan contenta de esa política de vivienda que se había llevado a cabo, que ahora eso mismo había que replicarlo para jóvenes y con precios baratos, ¿no? Para poder que los jóvenes también pudieran acceder, ¿no? a esa nueva vida, ¿no? a esa vivienda, ¿no? que ahora para ellos es imposible, ¿no? Es un tema muy importante porque de alguna manera estás educando en la conciencia de lo que supone la vivienda, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, claro, si tú vas sembrando, ¿no? de lugares interesantes donde la gente sea consciente de, ostras, es diferente hacer las cosas de una manera o de otra y reivindicarlas para la mejora, en este caso, generosamente, ¿no? De los que vengan detrás de mí, ¿no? Me parece que eso va generando una inercia, una coyuntura, una cultura importante respecto a lo que es la vivienda, ¿no? ¿Qué diferencias ven entre las viviendas más viejas y las nuevas? Hay diferencias, sí. Me imagino que varias. Sí, sobre todo, bueno, hay diferencias en cuanto a la manera de acceder, lo que estábamos hablando del Cuatro Correllano, o a entender espacios comunitarios, ¿no? Como espacios de relación social o incluso de ampliación del espacio privativo, ¿no? Eso es importante. Luego, en cuanto a la tipología, pues tipologías donde aparece pues, las habitaciones no jerarquizadas, donde la cocina toma un protagonismo importante como núcleo, ¿no? O parte central de la vivienda para que todo el mundo pueda participar de esa actividad culinaria, y luego también los espacios exteriores, ¿no? Como terrazas, ¿no? Que a raíz también de lo que nosotros que sufrimos en la pandemia, ahora se están valorando mucho, ¿no? Y luego también, como el libro, como comentábamos al principio, trabaja sobre 7 estrategias muy diferenciadas, y algunas de ellas trabajan con preexistencias, es decir, o porque recuperan edificios o viviendas con usuarios y usuarias que viven dentro. El caso, por ejemplo, de Floridablanca, ¿no? Que es un edificio que compró el ayuntamiento, es un edificio antiguo, ¿no? Con viviendas, digamos, de tipología del ensanche, y te das cuenta de que es interesante que eso pueda ser vivienda social, ¿no? Es decir, y también como el libro quiere ser un material que genere la comparación por defecto, tú comparas esa vivienda en Floridablanca, que está genial, o sea, es perfecta, o sea, es una vivienda realmente también con una capacidad de flexibilidad importante, aunque quizás no fue un apriorismo en su generación, ¿no? Pero te das cuenta de que aguantan muy bien el paso del tiempo. Y lo que es más interesante es que se ha sumado, ¿no? Al paquete de vivienda social la vivienda ya preexistente y la vivienda con más casi 100 años de antigüedad, ¿no? Con esta política de recuperar edificios ya en activo, ¿no? ¿Y han visto que hay, por ejemplo, más estigmatización sobre la vivienda pública en ciertos proyectos más que otros? O sea, ven que la manera de que se apropian los usuarios del espacio hace que tengan más orgullo, menos orgullo de dónde viven. Sí, sobre todo, hombre, a ver, el caso más de empoderamiento son las cooperativas, ese es un caso claro, ¿no? O sea, el caso de La Balma y de Sirerés que hemos trabajado, es que, bueno, es una prolongación de ellos mismos el edificio, ¿no? Y en ese sentido el proceso, ¿no? Que lo ha llevado a cabo hace que se sientan absurdamente arraigados y entiendan y cuiden y mimen y defiendan
ese hábitat, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que ese reconocimiento que hemos dicho, ¿no? De la gente que les han asignado una vivienda social o que han hecho que sus últimos años de vida los lleven a un edificio tutelado, lo valoran absolutamente y lo cuidan y lo defienden también, ¿no? O sea, sí que yo creo que hay una valoración, ¿no? y se consigue un arraigo, ¿no? a ese hábitat por cómo han accedido a él, ¿no? Al caso de las cooperativas sería como el extremo, ¿no? Pero también por cómo tienen una manera de gestarse como muy específica, ¿no? Yo creo que ese estigmatismo desde los usuarios ya no existe. No existe no porque se dan cuenta que las viviendas donde van a vivir son mucho mejores de las viviendas de donde venían, ¿no? Entonces incluso comentarios de algunos usuarios diciendo, claro, es que nosotros nos imaginamos vivienda social, pues vivienda con una ventana de 80 por 80 y ya está, ¿no? Y claro, se dan cuenta que no, que la vivienda social realmente va más allá de eso, ¿no? Bueno, y aparte de que, claro, los ejemplos que nosotros explicamos en el libro, que la mayoría están publicados en 100.000 publicaciones de arquitectura. Insisto, yo creo que lo nuestro lo que ha conseguido es aportar una capa de información que esos edificios no tenían, ¿no? Pero claro, consideramos que tienen una calidad arquitectónica importante, ¿no? De hecho, la demanda del COAC, del Colegio de Arquitectos de Cataluña, como, digamos, el promotor del libro, era, vamos a hablar de cantidad de vivienda, pero también de calidad de vivienda, ¿no? Para demostrar, hombre, pues que los arquitectos que construyen vivienda social son buenos arquitectos, ¿no? Y yo creo que eso se demuestra. Entonces, claro, la gente entra en edificios y dice, bueno, lo que decía Caterina ahora, yo pensaba que la vivienda social iba de otra... Claro, cuando entras a Can Fabra, por ejemplo, alucinan bastante. O sea, saber recuperar ese edificio magnífico, ¿no? Con una materialidad impresionante y con unos espacios ultra generosos, y pues no se lo imaginaban. No, de hecho, yo creo que una de las garantías de esa calidad de vivienda es que la construcción de vivienda pública es a través de concurso, ¿no? Entonces, claro, el concurso de arquitectura es el que da valor. Bueno, y el otro caso extremo son los APROP, las viviendas de emergencia, ¿no? Donde el eslogan de están hechos con containers suena fatal y todo el mundo, con containers nos hacen vivir. Tú vas al edificio y evidentemente no eres consciente de que estás dentro de un container, porque la habilidad del proyecto ha hecho que a nivel urbano y a nivel de hábitat eso pase a ser, digamos, una cuestión ya integrada, ¿no? En el edificio. Y esa calidad se consigue por la calidad de los proyectos, sin duda. Otro de los argumentos históricos también en relación a la vivienda social y sobre todo en cuanto a crítica es la calidad de la construcción, de los materiales, de los acabados. ¿Qué conclusiones habéis sacado en vuestro estudio al respecto? Hombre, realmente se ve una evolución también en la utilización de los materiales, ¿no? Porque bueno, los primeros edificios que estuvimos analizando están construidos, pues eso, algunos desde el 2008, ¿no? O entre 2004-2008. En cambio, los nuevos concursos y las nuevas obras, pues ya ves que se introducen ya otras técnicas constructivas, ¿no? Materiales, la industrialización, ¿no? La fabricación en madera. Y evidentemente toda la necesidad de responder a la huella de CO2, ¿no? al medio ambiente, ha hecho que también haya una reflexión, ¿no? En la manera de construir, y eso se refleja perfectamente en las soluciones constructivas. Bueno, y de hecho el libro, que tenía como premisa explicar edificios que estuviesen habitados, también hacía que que no pudiésemos o que no quisiéramos o no encontrásemos pertinente hablar de proyectos que se estaban llevando ahora a cabo, donde esta cuestión de los nuevos sistemas constructivos está como más presente, como la construcción en madera y demás. Por ejemplo, el edificio no tiene ningún ejemplo de construcción en madera habitado. Sí, perdón, es verdad, es cierto. Correcto. Las dos cooperativas. Esto puedes borrarlo porque es error. Tiene dos. Pero no es casualidad que sean cooperativas, eso es interesante. Sí, claro. O sea, puedes quitar ese paréntesis. Entonces, pero claro, por ejemplo, los edificios de Sancho de Ávila que empezaron esos, evidentemente su sistema constructivo no era todavía sensible a estas nuevas necesidades, ¿no? Claro, al tener que estar habitados y querer tener la experiencia del habitar, también nos ha llevado a trabajar con edificios que se han construido hace más tiempo, ¿no? ¿Y cómo es la reacción ante los usuarios ante estos como cambios tan innovadores en los materiales? Por ejemplo, hemos visto que en Gaval
hay residentes que no les gusta el acabado de hormigón y lo deciden tapar, o que por ejemplo pues no les gusta los pisos de loseta. En su caso, ¿vieron algunas adaptaciones ante esto? No, por ejemplo, en el caso de La Balma y de Sigues, claro, son construcciones de madera y además el usuario que vive allí está muy concienciado, ¿no? No sería como muy representativo porque fueron ellos, ¿no?, que acompañaron todo el proceso y ya trabajaron en esa línea de construir, ¿no?, en madera. En el resto de viviendas en las que hemos estado, nadie nos ha hablado sobre el tema de materiales. Can Fabra también, Can Fabra todas las cajas también son de madera y tampoco nos hicieron ningún comentario sobre el tema de materialidad. Sí, es que más que luchar contra la materialidad que se encontraban, lo que hacían de una manera muy natural, y es lo que toca, es por ejemplo lo que explica la portada, ¿no? Y es que sobre el soporte ellos aplicaban su capa de habitar y se superponían, ¿no? Pero lo utilizaban como un soporte, digamos, yo creo que, bueno, querido y que se entendía, ¿no? No encontramos ningún caso. No, también es verdad que no hemos analizado ningún caso donde ya, como hablas tú, de materiales tipo hormigón visto, ¿no?, que igual ese sí que está muy estigmatizado, ¿no?, ese material. En ese caso no lo hemos podido corroborar. Claro, porque los más arriesgados en ese sentido son los dos de cooperativa, pero eso está pactado desde el principio y querido, y el resto son soluciones más neutras, es decir, la mayoría evidentemente eran pladur, blanco, con carpinterías sencillas, o sea, todo el mundo un poco lo tiene ya como asumido, ¿no? Entonces en ese sentido no había, digamos, un posible conflicto. ¿Eran viviendas en régimen de venta o de alquiler, que es importante? Todas. No, las primeras, los las primeros las más ejemplos antiguas no. es venta, porque claro, el tema alquiler ha surgido desde hace poco, en los últimos mandatos ha apostado, ¿no?, por esa nueva vivienda de alquiler, con lo cual lo que permite es eso, aumentar el parque público y el patrimonio de la administración. Pero era todas las nuevas, todo lo que es obra de vivienda nueva, es de alquiler social y asequible. Y eso es lo más importante y es como muy, yo creo que a destacar en el posible estudio que, bueno, o conclusiones que podáis derivar de este estudio, ¿no? Y ese ha sido el cambio de paradigma. O sea, aquí hubo dos momentos, ha habido dos momentos importantes en la política de vivienda de esta ciudad, de Barcelona, que además se hablaron, y aprovecho para hablar de otra de las características del libro, se hablaron en las dos jornadas profesionales que se generaron a través del libro. Es decir, el libro generó dos sesiones en el Colegio de Arquitectos, donde en la misma mesa estábamos sentados todas las partes que teníamos que ver o que estábamos involucradas en una promoción de vivienda social. Es decir, estaba desde la administración, pasando por los industriales, los constructores, los técnicos y las usuarias, en el caso de las cooperativas, ¿no? Y en esa reunión se planteó, se me va un poco el hilo, es lo que quería decir, porque me he ido a lo de la reunión esta y no sé por qué lo comentaba esto ahora. La diferencia entre el alquiler y en venta. Eso es, perdón. Eso es. El cambio de paradigma. Es muy importante. Estuvo invitado el que había sido el anterior arquitecto en jefe de la ciudad, con el anterior equipo de gobierno. Y él puso en valor toda la política de vivienda que se estaba haciendo ahora en estos últimos 8 años, diciendo que se estaban haciendo cosas extraordinarias. Pero también reivindicaba, y creo que lo hizo de una manera muy elegante, cosas extraordinarias que habían hecho antes y que, por ejemplo, lo hicieron durante su mandato, que fue que la ciudad dejó de vender el terreno público, es decir, se quedaba con solares para poder hacer promociones de vivienda pública. Entonces ese primer paso, de que la ciudad ya no vendía el terreno público, sumado al segundo paso, que es el que se ha hecho estos últimos 8 años, donde todas las promociones también son de alquiler y por lo tanto la administración no se deshace de ellas, eso es lo que hace realmente que se vaya produciendo un paquete de vivienda social importante que vaya a poder ir atendiendo, ¿no?, históricamente a todas las necesidades. Pues eso es un cambio brutal, porque hasta ahora toda la vivienda social que se hacía por el patronat antiguo, que es el IMAP, se ha ido vendiendo históricamente, ¿no? Y por eso no hay un parque de vivienda social todavía suficiente, ¿no? ¿Sí ven algunas diferencias en cuanto a apropiación de los usuarios en las que son propias o alquiler?
Parece que no. No. No, tanto unos como otros adecúan el espacio a sus necesidades, amueblan, se mueven. También es verdad que no son alquileres de 3 y 5 años, ¿eh? Es decir, que son alquileres a largo plazo. Eso es importante. Y esto es importante porque no es una rotación a 3 años, con lo cual no puedes llegar a sentir tuyo, ¿no? La vivienda, ¿no? De hecho, y eso también, en esas jornadas que estuvimos en el colegio hablando, también se habló, ¿no? De cuál es el periodo, ¿no? Idóneo de alquiler para que esa persona que está viviendo, ¿no? pueda llegar a sentirse en su casa, ¿no? Fue una reflexión que estuvo muy bien. ¿Y qué conclusiones había? ¿O cuáles son los argumentos? pues mira, por ejemplo, los argumentos yo creo que se derivan de los propios testimonios, ¿no? El caso de Can Fabra, ¿no? Que hablaba esta pareja que ella estaba embarazada en la entrevista. De hecho, su hijo Iker iba a nacer 2 semanas después, ¿no? Y era bonito ver cómo hablaban. De hecho, su queja era de que la segunda habitación era un poco pequeña, porque claro, cuando Iker sea pequeño, vale, pero cuando tenga 16 años, ¿sabes? O sea, ellos ya tienen una perspectiva vital, ¿no? En ese edificio. Yo creo que eso es súper interesante, ¿no? O sea, no tienen la espada de Damocles de en 5 años nos echan y a ver dónde vamos a parar, ¿no? O sea, yo creo que esa es la gran aportación que te permite tener un plan vital, ¿no? Entonces, bueno, en las jornadas evidentemente se dieron diferentes periodos, ¿no? Pero claro, como mínimo todo el mundo hablaba de 10 años, de ahí para arriba, ¿no? Entonces, claro, el tema que también muchas veces, como arquitectos, cuando te presentas a un concurso, ¿no? De vivienda social, uno de los temas que se plantea es qué tipo de rotación va a tener ese edificio, ¿no? Si te imaginas que tiene que ser como muy fácil de cambiar el usuario y tal, y realmente la voluntad no es que haya una movilidad importante, sino que la gente que llegue allí pueda asentarse y pueda identificarse con ese edificio y con esa comunidad durante mucho tiempo, ¿no? De hecho, la modalidad de alojamiento, que son los APROP, ahí sí que existe esa rotación. De hecho, están para eso, ¿no? Porque son viviendas para uso temporal. Son de emergencia. Son de emergencia para un determinado tiempo y muy rotacional. Entonces, claro, el edificio también es muy diferente, la tipología es muy diferente, incluso no está adaptada a habitabilidad, a los parámetros legales de habitabilidad, porque no es necesario, ¿no? Por eso se define como alojamiento y no como vivienda. Y ahí es súper importante precisamente quien gestiona ese edificio, es decir, los trabajadores municipales que gestionan la convivencia en ese edificio. ¿Cómo se recibió, por ejemplo, en la comunidad arquitectónica? Tengo entendido que, bueno, es una investigación bastante sociológica, pero también es un poco una crítica también a la profesión de cómo los concursos proyectan una cierta imagen de cómo se van a habitar y luego la siguiente imagen muchas veces es muy diferente, o muchas veces en los concursos proyectamos que van a estar en una sillita con su cafecito y así. ¿Cómo fue la recepción ante la comunidad arquitectónica? De hecho, en el libro esta comparativa existe, ¿no? Y aparece el proyecto, ¿no? Con los documentos de concurso, de proyecto y luego los documentos finales de habitados, ¿no? Y realmente, cuando nosotros íbamos a los pisos, hacíamos la foto, claro, nos sorprendía porque, claro, dices, este usuario, pues el sofá lo ha puesto como negando lo que tú habías pensado, ¿no? Pero realmente luego cuando estuvimos con los arquitectos de los proyectos redactores y estuvimos enseñándoles, todo el mundo agradeció, ¿no? El ver cómo se habían habitado sus viviendas, ¿no? O sea, había un poco de miedo por nuestra parte, porque estamos provocando una situación, ¿no? Que sabíamos que igual recibía. Y de hecho la portada, por ejemplo, es bastante provocadora. Y evidentemente hablamos con el fotógrafo José Evia, que hizo la foto de obra acabada, hablamos con Peristoral, que es un edificio, y con Bonet Gil, que es un edificio suyo, y en cambio dijeron que sigue perfecto, que adelante, que eso es vivir, tú, y ya está, ¿no? Y yo creo que es bonito cuando tú eres consciente de que haces un soporte, pero que luego cada uno lo convierte en lo que necesita, ¿no? O sea, si el soporte es bueno, le facilita esa reconversión, ¿no? Yo creo que esa es la mejor noticia.
Entonces, pero esa reconversión es de bajar al barro, de tocarse, de rozar. Sí. Es Y agradecieron, ¿no? Agradecieron ver esas fotografías y ver cómo se habían ocupado pues, los espacios que en principio ellos se habían imaginado de otra manera. Sí que es verdad que en algunos ejemplos ves el plano del proyecto y al lado pones la planta habitada y el mobiliario es prácticamente idéntico. Sí. ¿Vale? En algunos sí, en otros no, en otros es totalmente diferente, incluso las jerarquías de las habitaciones han cambiado, ¿no? Pero bueno, es curioso y interesante. Pero está puesto el mobiliario porque se les enseñó a los usuarios un piso muestra o porque solo hay una manera de colocar el mobiliario. Porque la manera de moverse en la vivienda, ¿no? Hace que coloques la mesa aquí, es decir, que los espacios están como muy pensados, ¿no? Para que los muebles y el movimiento de la persona pues sea de esa manera, ¿no? Y luego también, otra cosa interesante es que también algunas usuarias daban buenas ideas, ¿no? Me acuerdo el caso de la planta de Cuatro Camins, de una de las usuarias que hemos cartografiado, donde colocó unos muebles de una manera muy interesante. Y dices, bueno, pues esto mejora la planta, ¿no? O sea que también la sabiduría, ¿no?, del habitar aporta también mejoras posibles, ¿no? Perdón, voy a hacer un paréntesis. Y bueno, si te mueves un poco a la izquierda, te está dando como la línea de sombra de la fachada. Exacto, si os podéis mover medio metro. Igual bajas por favor es que está entrando justo el sol. Sí, más bien igual y bajamos la... El sol directo. Ahí mejor. Ahí vale, sí, perfecto. Creo que no necesita. A mí me gustaría hacer una pregunta, ahora cuando terminamos el paréntesis. Habéis mencionado que los arquitectos agradecieron que les explicaseis cómo viven los usuarios. Una pregunta doble. Es evidente que es importante una cierta evaluación de no solo las políticas de vivienda, sino de las hipótesis de proyecto de tipología, que muchas veces no forma parte del encargo de los arquitectos, que se termina con una entrega de llaves o con una postventa que no se ha dado la importancia que suele tener históricamente, ¿no? La pregunta es ¿por qué y en qué medida esto creéis que aporta una información relevante para cuestionar, poner en valor, poner en carga, reflexionar sobre estrategias, proyectos, diseños, decisiones de acabados, decisiones de gestión que se han llevado a cabo en las políticas de vivienda en los últimos años? Yo creo que es muy importante conocer este estado, ¿no? Que siempre nos quedábamos con la foto del final de obra, ¿no? La foto involuta, el espacio aséptico, ¿no? Y ver cómo ese espacio así es domesticado, ¿no? Nos puede ayudar primero a entender cómo el usuario, ¿no?, con otra manera de ver ese espacio lo está adaptando a sus necesidades. Y esa manera de adaptar esas huellas que el usuario deja en esa vivienda son pistas también para nosotros, para cuando tengamos que hacer un nuevo concurso, pues igual es un instrumento más, ¿no?, para poder afrontar la vivienda contemporánea. Entonces, te da datos de, por ejemplo, dimensionales claros, ¿no? Es decir, los ámbitos ¿no?, proyectados son capaces de absorber toda esta intensidad habitacional y ya se ven casos apasionantes, ¿no?, de que la gente tiende a acumular una cantidad de objetos y tal, que esto no hay container que lo admita, ¿no?, o que lo soporte. Pero yo creo que aparte de esto, de una cuestión ya de saber si los espacios tienen que tener más metros cúbicos, tienen que ser más neutros, etcétera, que yo creo que claramente estamos detectando esa necesidad. Hay una cosa más relevante y es precisamente el estudio de los espacios comunes, que es una cosa que creo que nunca se le ha dado la importancia que tiene, ¿no? Y entonces cuando recibes el testimonio de que se pone en valor, que pueda haber una pasera donde tú te encuentres de una manera natural, que se pone en valor que vale, que está muy bien que haya muchos espacios comunes, pero tampoco nos pasemos porque todos no sabemos qué hacer con ellos. Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Porque el edificio pasa a ser la unidad de estudio, no la casa. Y eso creo que para cuando una administración hace edificios, ¿no?, porque estamos haciendo edificios de vivienda social, no casas, no pisos de vivienda social, ¿no? Entonces esta idea de que el edificio puede tener un diseño mucho más completo y chequeado, ¿no?, con un equilibrio perfecto entre sus zonas compartidas y sus zonas privativas, creo que, ¿no?, el testimonio de cómo se están utilizando, de cómo se ponen en valor o cómo se critican es esencial.
De hecho, hubo una reflexión clara en las jornadas, que hablando de estos espacios comunitarios, funcionan muy bien esos espacios comunitarios en colectivos como cooperativas, ¿no? Cuando el usuario ya es consciente, ¿no? y sabe que va a compartir todo ese espacio que ha proyectado ya, ¿no? Para ser usados en comunidad. Luego también funcionan muy bien en colectivos concretos como gente mayor. Gente mayor porque, bueno, sí que el director del centro pues, puede montar una serie de actividades donde todas esas personas, ¿no? Bueno, van a realizar actividades en comunidad. ¿Dónde se ponía la crítica, el punto crítico? En edificios donde hay una variedad de usuarios muy grande. Y algunos sensibles. Sensibles, que no hay suficiente cohesión entre ellos, ¿no? O habría que trabajar mucho esa cohesión para poder llegar a éxito con esos espacios comunitarios, porque si no pueden llegar incluso a ser conflictivos, como comentaban, ¿no? Primero hay como un trabajo social, ¿no? Un trabajo de conciencia entre estos usuarios para que esos espacios puedan tener un sentido social y comunitario, ¿no? Si no, pues eso, al final pues son espacios residuales, conflictivos, que se tienen que readaptar para no crear malas situaciones, ¿no? Y ahí es donde se deriva, creemos, algo esencial a la hora de formular los concursos, por ejemplo, ¿no? Lo hemos dicho al principio. Los 21 edificios que explicamos vienen de atender a casuísticas muy diferenciadas, ¿no? Realojos, gente mayor, cooperativas, etc. Claro, entonces, cuando se saca a concurso un programa, yo creo que es muy importante que las arquitectas y los arquitectos recibamos cuál va a ser el perfil de usuario. No es que los tengas, porque y en la mayoría de los casos, que no sean excepto las cooperativas, vas a proyectar para usuarios desconocidos, pero sí vas a entender una posible relación entre ellos, ¿no? Por ejemplo, si son viviendas de emergencia, ¿no? La situación es sensible a 1000 por 1000. Si son viviendas de reubicación, vas a recibir, como la gente del Buen Pastor, pues que tienen que entender dónde van a habitar y también ser respetuoso de dónde vienen, ¿no? En cambio, si son cooperativas, el proceso es completamente diferente. Entonces yo creo que es muy importante que la administración, cuando lanza los concursos y los despachos, vamos a pensar esos edificios, que insisto en la idea de pensamos edificios, no pensamos viviendas, tenemos que también saber qué dinámica comunitaria se espera, ¿no? Y por ejemplo, en la base de los concursos se incluye este tema de accesibilidad. Creo que en las últimas conversaciones que hemos tenido tanto con IMSOL como los arquitectos se habla mucho más de sustentabilidad, pero la accesibilidad no... Aquí tienes que matizar si es accesible en cuanto a economía, o sea, o en cuanto a barreras arquitectónicas. Ajá, barreras arquitectónicas. No sé si en los proyectos que ustedes visitaron vieron que sí eran accesibles para las personas, sobre todo sí, en los proyectos para gente mayor. Sí, todas las viviendas son accesibles. Yo creo que eso está muy ya integrado. Incluso las tipologías para gente mayor ya explícitamente están pensadas para eso. Y en otras promociones, por ejemplo, en Can Fabra, que estuvimos visitando una familia que hemos comentado invidente, sí que ponían en valor pues, la accesibilidad, no podía llegar en ascensor, el barrio también, que es un barrio muy plano, ¿no? En relación al barrio de donde venían, ¿no? Pero sí que es importante esa singularidad y tenerla en cuenta no solo en la accesibilidad del edificio, sino también en el interior de la vivienda. Pero eso ya son premisas que están muy asumidas. Pero en ese tema es muy importante el paso de gran escala, que es eso, el barrio. Es decir, ¿dónde están estos solares? Que decíamos antes que la administración los tiene, solares donde se hace vivienda social, que realmente tienen que estar en barrios accesibles, ¿no? Eso es muy importante, porque tú puedes tener un especial esmero en que dentro del edificio todo sea más fácil, pero llegar al edificio ha de ser fácil, ¿no? Y entonces ahí tienes que tener que defender, ¿no? Que la vivienda social tiene que estar en los lugares también, fáciles de la ciudad, ¿no? No solares residuales ni solares que nadie quiere y ahí es donde se hace vivienda social, no, eso no tiene que ser evidentemente lo deseado, ¿no? Y su experiencia con concursos, ¿ustedes creen que las bases dejan espacio para flexibilidad e innovación?
y también qué diferencias ven en su experiencia con las diferentes promotoras ante esto. Bueno, la verdad es que cuando nosotros presentamos un concurso sí que primero lo que miramos es el pliego de bases, ¿no? A ver hasta qué punto tú puedes reflexionar y proponer, ¿no? Eso es muy importante porque el concurso es un instrumento para pensar en vivienda, ¿no? Sí que es verdad que hay unas administraciones que se abren más, ¿no? a nuevas propuestas, a nuevas tipologías, a probar, ¿no? Porque realmente también eso lo dijimos en esas jornadas del Colegio de Arquitectos, que al final la vivienda social es un buen lugar para poder probar tipologías, ¿no? y nuevas maneras de vivir, nuevos sistemas, etcétera. Y lo que decía, que hay algunas administraciones que están como más abiertas a esa nueva innovación, tanto tipológica como constructiva, y otras que son como más conservadoras, pero que sí, que van un poco detrás, ¿no? Pero que yo creo que al final sí que acabarán también dando respuesta a estas nuevas necesidades, ¿no? A esta necesidad de pensar, ¿no? De pensar y avanzar. El cronograma que tienen al final, la línea de tiempo, es buenísima. Esa cómo se recibió, cómo la gente esperaba que ver esto, es que es un trabajo de detective, es brutal. Sí, totalmente. La verdad es que lo recibieron bien, como una reflexión, ¿no? Nosotros lo planteábamos no como una crítica, porque sí que realmente ves líneas del tiempo muy largas en comparación a otras que son más cortas, no como una crítica, sino más como una reflexión, ¿no? Y ver que realmente esas nuevas maneras de plantear concursos y proyectos de estos dos últimos mandatos acortan esa línea del tiempo. También hay que decir que acortan porque son promociones más pequeñas y con nuevos sistemas constructivos, ¿no? Pero más que una crítica es eso, es una reflexión y a partir de esa reflexión poder mejorar, ¿no? Eso es como se recibió principalmente. Decías, las más cortas son nuevos sistemas constructivos, pero también de gestión, porque, por ejemplo, se ha planteado cuestiones de industrialización a una sola vuelta, etc., ¿no? Sí, tanto de concurso como... Que tiene sus pros y sus contras, en mi opinión, porque sin duda solo una vuelta agiliza, pero, por ejemplo, la documentación que pedían para esa primera vuelta me parecía excesiva en muchos aspectos, ¿no? Pero en todo caso, preguntaba si era bien recibida o no. Yo creo que agradecieron mucho haber pasado a limpio esto, ¿no? O sea, era algo que estaba ahí, ¿no? Pero ni el propio IMAP era muy consciente de todo lo que había tenido entre manos, ¿no? Y teníamos un poco de miedo, porque claro, cuando ves que uno ha nacido en el 2005 y se ha acabado en el 2019, dices, bueno, a ver qué va a pasar. Entonces, bueno, haces una raya blanca y dices, no, es que ha habido la crisis del tocho y luego ha habido el COVID y entonces ya se entiende por qué esto ha sido así, ¿no? O sea, que de alguna manera también se argumentaba un poco los tiempos, ¿no? Y lo que también fue bien recibido, en este caso por el ayuntamiento, es eso, cuando vieron que las últimas promociones duraban menos de la mitad, porque era una respuesta a estas nuevas maneras de gestionar los concursos y estos nuevos sistemas constructivos planteados, o sea que dijeron, bueno, parece que la cosa funciona, ¿no? Entonces para ellos fue un argumento positivo en ese sentido, ¿no? Y por otra parte también lo que queríamos poner en valor es que, claro, la línea del tiempo es muy larga, pero también es porque es un trabajo muy complejo. Al final nos dimos cuenta, ¿no? y también intentamos visibilizar eso, que es un proceso hipercomplejo porque hay multitud de agentes intervinientes en diferentes momentos y que se van sucediendo uno detrás de otro, ¿no? Con lo cual esa cadena a veces no la puedes saltar, ¿no? Porque todo es progresivo, ¿no? Y entonces también esa necesidad de decir es un proceso complejo, no solo en tiempo, sino en gestión y en número de intervinientes, para nosotros era muy importante, porque eso tampoco se había dicho hasta ahora, ¿no? Y eso aparece en el mapa mental estratégico con el que arrancamos el libro, que, vuelvo a repetir, ¿no? Cuando lo presentamos dijeron, uy, va a llegar a todo esto, va a ser difícil y tal. Y cuando se hizo la presentación final del libro en el Colegio de Arquitectos, Vanessa Baliño, ¿no? de la Regiduría de Vivienda, que es la persona también del Ayuntamiento que estaba
un poco con el equipo de seguimiento, nos dijo, lo habéis hecho todo, o sea, habéis conseguido hacerlo todo. Queríais entrar a las viviendas, queríais presentar el libro con los usuarios aquí y aquí está. Y ahora estamos en la parte final, que creemos que es interesante. Veis que estáis rodeados de cajas de libros. Estos libros son para, bueno, se los estamos retornando a las personas que han participado en el proyecto. Y estamos volviendo a los edificios y les estamos entregando un ejemplar. Y la verdad es que está siendo un proceso muy bonito. Porque ahora lo reciben y hablamos a través del libro con ellas y ven que la cosa iba de verdad, ¿vale? Que participaron pero que tienen un retorno, y nos parecía que era importante cerrar todo este proceso del libro como no solamente una publicación, sino también como un procedimiento y un proceso de socialización incluso, ¿no? A través del libro. No, y además agradecer el esfuerzo, ¿no? y el gesto de abrir las puertas, ¿no? A personas, ¿no? Que en principio desconocidas, y enseñar, ¿no? Públicamente cómo están viviendo, ¿no? Claro, me imagino que si ustedes estaban planteando 3 preguntas muy genéricas, tenía que haber mucha confianza previas, porque no es tan fácil que se abra a alguien con 3 preguntas. Es muy sorprendente, y es que yo creo que ahí tenemos algo a favor desde la arquitectura, y es que yo creo que tenemos un material de intercambio que siempre, bueno, lo hablamos mucho en la academia, ¿no? Que es el proyecto. Entonces, como vamos con la posibilidad de, no sé, de hablar de cómo están viviendo y se sienten de alguna manera acompañadas, ¿no? No solamente vamos a sacarles información, sino que también yo creo que, bueno, cuando se ven, ¿no? Dibujadas, entrevistadas y tal, entienden que participan de algo, ¿no? Y yo creo que se genera una complicidad muy importante. Y ser protagonistas, ¿no? Yo creo que el ser protagonistas de ese libro, para ellos ha sido, ¿no? Personalmente, algo muy importante. Una señora mayor nos decía cuando le fuimos a entregar, yo ya tengo mi historia, pero es que ahora he pasado a la historia. Sí, porque, claro, está en un libro, ¿no? Y ostras, las personas mayores han sido espectaculares. O sea, de una sabiduría, pero vamos, un aprendizaje brutal. Y además una desinhibición. O sea, está muy bien, ¿eh? O sea, es muy bien ver a la gente ya cuando lo tiene todo claro, ¿no? Hubo una anécdota muy bonita en la presentación del libro de una de las personas que están entrevistadas, que le volvieron a preguntar, bueno, ¿y usted qué le gustaría comentar? Y dijo, no, si ya lo he comentado todo en la entrevista. No, pero estaría bien que se compren el libro. O sea, ya está todo dicho, ya está todo pasado a limpio, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a repetirlos? Ya están hechas las cosas, vamos para... Es que me pareció con una actitud magnífica. Contratada para su agente de publicidad. Sí. ¿Tú tienes alguna pregunta, por favor? Sí, me gustaría haceros una pregunta, y es que expliquéis brevemente quiénes sois vosotros, pero desde el punto de vista de por qué el Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento van a buscar a alguien con vuestro perfil. ¿Qué es lo que creéis que podéis aportar vosotros en relación a otros perfiles que podrían haber acogido este encargo? Yo creo que podemos decir que tenemos un equipo adecuado para hacer este libro. Bueno, o quizás hemos convertido el libro en algo que nuestro perfil podía aportar, ¿no? Entonces, bueno, yo particularmente, mi experiencia en la academia dedicados al tema de vivienda colectiva, ya llevo 26 años en la Escuela de Arquitectura en el campo de la vivienda, ¿no? Como arquitectos, básicamente nos dedicamos al concurso de vivienda pública, y Caterina además fue la primera arquitecta de la Fundación Habitat 3, ¿no? Pues sí, empezamos a trabajar con la Fundación Habitat 3 principalmente en uno de esos programas que aparecen en el libro, que es el de la captación de pisos vacíos, ¿no? En la ciudad de Barcelona, y bueno, y en el tercer sector también he estado desarrollando algunos proyectos pilotos en diferentes barrios de Barcelona, ¿no? Yo creo que esto, el haber trabajado en el tercer sector, la variedad, ¿no? De hombre-mujer, el tema de haber estado concursando y ganando proyectos de vivienda pública, y de estar involucrado en un programa de vivienda en la universidad, en la parte docente, fue como, ¿no? Lo que permitió que todo ese engranaje permitiera que saliera este libro, ¿no? Y para nosotros es un documento que nos permitía seguir pensando, ¿no? Y profundizando en lo que en lo que queremos seguir dedicándonos, que es precisamente en el proyecto de vivienda pública. Me encanta lo que dijiste al principio, que incluso cambió alguno de tus prejuicios Sí, que tenías. absolutamente. Y
qué son algunos aspectos que van ustedes ya a llevar a su práctica después de esto, ¿no? Absolutamente. Para nosotros ha sido un aprendizaje, totalmente. Creo que yo ya tengo todas mis preguntas. Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas felicidades. Es un gran libro. Gracias. Gracias.